Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Hermano, buenos días. Es siempre un gran gozo venir acá. Estoy como en casa. Los conozco desde hace mucho tiempo. Hay muchas, iba a decir caras viejas, pero mejor no, caras conocidas, ¿cierto? Y también muchas caras nuevas. Entonces me voy a presentar. Cuando yo nací hace mucho tiempo me pusieron Manuel. Y 60 y tantos años después me sigo llamando igual. Entonces, mi nombre es Manuel Reaño y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Vamos a compartir juntos la palabra de Dios entonces. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, después de los Evangelios y antes de las cartas. Está Hechos de los Apóstoles, que como mucha gente ha dicho varias veces, ya debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, no Hechos de los Apóstoles, pero bueno, así se llama. Y leemos primero un texto al final del capítulo 2, a partir del verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Luego pasamos al capítulo 4 y leemos también al final del capítulo 4, desde el verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Señor, gracias por tu palabra revelada, por tu palabra escrita, por tu palabra sostenida a lo largo de los siglos, por tu palabra traducida a nuestro propio idioma. Te pedimos, Señor, que ahora sea palabra hecha vida para todos nosotros, para el que predica, para los que oyen. Todos necesitamos ser redargüidos, ser consolados, exhortados, animados, enseñados, edificados por tu palabra, pero nuestro pobre cerebro no alcanza para eso. Señor, necesitamos la unción, la dirección, la ayuda, la guía del Espíritu Santo, y esa te la rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Hay una frase en lo que hemos leído que me llamó mucho la atención y que me llevó a estudiar este tema, porque decía que los apóstoles, o mejor dicho, estos que iban conociendo al Señor, los nuevos, los primeros discípulos, perseveraban en la doctrina, que para todos nosotros es fácil entender qué significa, pero también perseveraban en la comunión. Entonces me pregunté, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa eso de perseverar en la comunión? Y preguntándonos también, ¿nosotros perseveramos en la comunión? ¿Sí o no? Ok, ojalá. Vamos a ver. Ahora decimos sí, dentro de media hora vamos a ver si seguimos diciendo que sí. La comunión, o como se llamaba, o como se le decía en el idioma que hablaban ellos en ese tiempo, en el griego, la koinonía, dentro de la asamblea de los creyentes, y asamblea se llama eclesia, y por eso nosotros nos llamamos iglesia. De ahí es donde viene ese término. Pues bien, la comunión es una parte fundamental, esencial de la vida de la iglesia, lo que se ha conocido como las marcas de la iglesia, que es lo que hace que un grupo sea una iglesia y no sea otra cosa. No sea un club, no sea una asociación, no sea otra cosa, sino una iglesia. ¿Qué es lo que nos distingue? Bueno, está la oración, está el estudio, la proclamación de la palabra de Dios, está la adoración a nuestro Señor que se manifiesta en muchas formas, está la administración de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, está, ¿qué más está? La comunión, claro que sí. Entonces, si nosotros seguimos la eclesiología tradicional de tantos años, podemos decir que si faltara una de esas marcas, si faltara uno de esos elementos, ya no somos iglesia, ya no seríamos iglesia, ¿no es cierto? Ustedes se imaginan, por ejemplo, que nosotros fuéramos una iglesia que no ora, o fuéramos una iglesia donde no se predica la palabra de Dios, o donde lo que se predica no es la palabra de Dios. No seríamos iglesia. O donde no se adora al Señor, donde no se alaba al Señor, donde no cantamos a nuestro Señor, no sería iglesia. ¿Cómo se nos ha metido en la cabeza que sí podemos ser iglesia sin tener comunión? Bueno, al principio dijimos que sí tenemos comunión. Bueno, vamos a ver si es así. Hemos leído un texto, hemos leído dos textos, en que se nos habla de cómo se daba esa comunión, ¿no es cierto? Y esa es una idea maravillosa, es una idea idílica, es una idea fantástica, pero es completamente ajena a nuestra experiencia. Aquí nosotros no hacemos eso. Y es más, si alguien se pone aquí a decirles, bueno, vayan y vendan sus casas, vendan sus lotes, vendan sus apartamentos y me traen el dinero, sería grandemente cuestionable, ¿no es cierto? Te prendería las alarmas de todo el mundo y no los culpos si salieran corriendo, si salimos con una cosa de esas. El problema está en que así como no es algo que está dentro de nuestras cabezas, ni siquiera es uno de los ideales que quisiéramos alcanzar, por mucho que supiéramos que es inalcanzable. Por ejemplo, todos queremos ser santos. Pero todos nos damos cuenta de que estamos muy lejos todavía de ser santos, ¿cierto? Pero sigue siendo un ideal por el que luchamos. Y cada día queremos serlo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y queremos reflejar a ese Dios al que amamos y a ese Dios al que adoramos. Pero la comunión ni siquiera es algo que anhelamos alcanzar. Miren, no lo hacemos, no lo intentamos, no lo imaginamos, no lo deseamos y ni siquiera nos da vergüenza no hacerlo. Ni siquiera nos sentimos incómodos por no tenerlo, por no practicarla. Pero bueno, hay razones y hay razones históricas para esto. El Señor Jesús, cuando ascendió, cuando se despidió de nosotros en cuerpo, nos dejó lo que se llama la Gran Comisión. ¿Se acuerdan? Al final de Mateo, capítulo 28, nos deja la Gran Comisión,
lo que genialmente Dallas Willard llamó la gran omisión. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a hacer conforme todo lo que yo os he enseñado. Nada más. ¿Qué parte de eso no entendiste? Porque de ahí en adelante dejamos de hacerlo. Bueno, están los primeros discípulos, vimos ahí que 3,000 se añadieron con una sola predicación de Pedro, imagínense, qué envidia. 3,000 se añadieron un día y todos ellos estaban dichosos y compartían y se enseñaban y aprendían. Entonces, cuando llegan las persecuciones del imperio y ellos salen corriendo, así como cuando uno entra a un cuarto, prende la luz y las cucarachas todas salen disparadas, así igualito. Las misiones cristianas empezaron así, al estilo cucaracha. Entonces, claro, se dan las persecuciones del Imperio Romano y todo el mundo sale disparado. Y claro, los discípulos salen disparados y a donde llegan los discípulos de Jesucristo, ¿qué pasa? Hacen discípulos, ¿cierto? Porque solo un discípulo puede ser discípulo. Y un discípulo de verdad no puede dejar de hacer otros discípulos, porque llega y le dice, oye, te tengo que contar lo más fantástico que ha pasado en mi vida. He conocido a un Cristo, que, mejor dicho, me faltan las palabras para describírtelo. Déjame que te cuente, como dice el vals, déjame que te cuente, limeña. Entonces, así empieza la evangelización, así empiezan ellos a cumplir la gran comisión, hasta que se nos ocurre la gran idea de institucionalizarnos. Entonces, ya en el siglo IV, empezando con Constantino, la iglesia se le pega al Estado, empieza a mimetizarse con el Estado, la misma división que había en el imperio empieza a tener la división en la iglesia. La sede del imperio que está en Roma empieza a ser la sede de la iglesia también, desde Constantino hasta que llegamos a Carlomagno y donde empieza el Sacro Imperio Romano. Si no saben del Sacro Imperio Romano, les animo, creo que Wikipedia sería un buen sitio para empezar, que no tenía nada de sacro, ni de imperio, ni de romano, pero no importa, así se llama. Pero en medio de la historia de Occidente, lo que se consideraba pues ese Sacro Imperio Romano era una cantidad de unidades pequeñitas, que un ducado, que una baronía, que un principado, que un reino, y todo eso junto era un imperio, pero el emperador de ese imperio no era que mandara mucho que digamos en medio de esa organización feudal. Lo que le daba validez al gobierno de esos reyes era que estuvieran validados por la cabeza, o lo que se consideraba la cabeza de la iglesia. Entonces, si un emperador no es coronado por el Papa, su imperio no vale, su nombramiento no vale. Entonces la iglesia pasa de pegarse al Estado, mimetizarse con el Estado, copar el Estado, a ponerse por encima del Estado. Y así nace lo que conocemos como la cristiandad. ¿Han oído hablar de ese término? La cristiandad. El caballero más poderoso de la cristiandad. El hombre más santo de la cristiandad. ¿Y qué es la cristiandad? ¿O qué era la cristiandad? La cristiandad era ese ente geográfico, político y sociológico dentro del cual los que estaban adentro eran los cristianos y los que estaban afuera no. Así de sencillo. Entonces, si uno nacía en un determinado lugar del mundo, en ese tiempo en un determinado lugar de Europa, porque todavía no nos habían descubierto, entonces los indios no sabíamos nada de eso. Pero si uno nacía en un determinado lugar de Europa, ya era cristiano. ¿Por qué? Porque nació dentro de la cristiandad. Entonces era ese ambiente, ese pedazo del mundo en el que la vida estaba regida por valores más o menos cristianos, por una forma de ver la vida, una cosmovisión más o menos cristiana. Entonces uno nacía ahí, era cristiano. Nacías allá, eras musulmán. Entonces era esa cristiandad la que sale a agarrarse con los musulmanes en las cruzadas o se defiende de las invasiones otomanas después en Europa. Entonces, ser cristiano era una cuestión con la que se nacía. Pues yo no escojo la familia en la que nazco.
Yo no escojo el color de mi piel, yo no escojo ninguna de esas cosas, tampoco escojo ser cristiano. Simplemente me tocó, nací cristiano. Y eso se nos quedó acá. Luego llega la Edad Media y se recupera ese tema del ejercicio personal de la piedad. Yo debo buscar a Dios. Yo debo recibir a Cristo. Yo debo aceptar el Evangelio. Hay algo que yo tengo que hacer. Y fíjense cómo se fue moviendo el paradigma. Primero el Señor nos mandó a ser discípulos. Ser cristiano significa hacer discípulos. Luego eso se movió a pegarse al Estado romano. Luego ser cristiano significa estar dentro de un ambiente geográfico. Y el que viene afuera, pues si acepta y yo le echo agüita, listo, y ahora sí es parte de la cristiandad. Ahora, con el renacer de la Reforma, con el renacer de la piedad y de la idea de salvación personal, entonces el paradigma volvió a cambiar y se convirtió en el de salvar almas. Fíjense cómo empezamos con hacer discípulos y ya vamos salvando almas. Y es cuando en la historia está ese paradigma en boga, es que se produce el descubrimiento de América. Ahí sí, ya nos descubrieron. Entonces veníamos, hablaban con el jefe de la tribu, y si el jefe de mi tribu aceptaba, nos ponían a todos los indiecitos en fila, y entonces, chin, 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 agüita a todo el mundo, tú te llamabas Cuichichipotli, ahora te llamas Pepe, o ahora te llamas José. Tú te llamabas Kosicki, ahora te llamas Parmenio. Listo, entonces ya tienes, fíjense, ya tienes un nombre cristiano. Ya eres cristiano. Al punto, no sé si ustedes habrán oído hablar a sus abuelos o tal vez bisabuelos, cuando decían, sí, yo andaba por el camino y por ahí se me apareció un cristiano. ¿Qué era lo que quería decir? Que se le apareció un ser humano. Alguien. Es que por ahí no pasan los cristianos, solo las mulas pasan por ahí, ¿cierto? Ser cristiano era ser alguien. O en el lenguaje. Entonces decía, bueno, permíteme hablarte sobre la replicación de la ARN en los cromosomas. Ay, hábleme en cristiano. ¿Sí o no? Entonces, bueno, ya era el tiempo de la salvación de las almas. Eso se fue moviendo hacia los movimientos multitudinarios para salvar almas. Eso se da a fines, se da en el siglo XVIII, en el siglo XIX, como avivamientos, pero luego se dan como movimientos sistemáticos a mediados del siglo XX, en el que ustedes habrán visto esos videos de las campañas de Billy Graham, por ejemplo. ¿Sí? Algunos de nosotros tenemos edad suficiente para haber visto esos videos que se filmaron cuando el mundo todavía era en blanco y negro. Entonces, resulta que el hombre predicaba y después preguntaba, ¿quiénes quieren recibir a Jesucristo? Y estaba en un estadio con 20,000 personas y 5, 10, 15,000 bajaban, se ponían ahí al frente. Entonces, había una oración y listo, esas personas ya eran salvas. Eran campañas evangelísticas, hace tiempo que no se escucha de campañas evangelísticas. Pero pasamos del paradigma de traer a mucha gente para que escuchen el evangelio y respondan al paradigma de llenar espacios. Porque aún ahora, cuando se hacen los eventos, la idea es llenar el estadio. Y hay música, y hay testimonios, y fuegos artificiales. Y puede que sí, puede que no, se comparte algo de la palabra de Dios. Y ya no se cuentan las manos levantadas. Ya no se pide a nadie que pase a ninguna parte. El éxito era cuántos se convirtieron. Ahora el éxito es cuántos fueron. Reunimos 20,000 personas en el Satanasio. Listo. Ese es el éxito de... Sí, bueno.
Ese fue el éxito de la campaña, ¿no es cierto? Se ha convertido en llenar espacios. Hoy, más que estar contentos de verlos a ustedes, estamos preocupados de las sillas que todavía están vacías. Hay que hacer algo, hermano, que estas sillas no queden vacías, porque el fundamento básico de la cristiandad son las sillas tibias. ¿Qué parte de nuestra anatomía estamos evangelizando? Entonces, como consecuencia directa de una visión errada, de una misión distorsionada, porque no estamos interesados en hacer discípulos, de unos objetivos tan triviales como mantener una silla tibia durante 1 hora y media, 2 veces cada domingo. No nos debe extrañar que lo que hoy llamamos iglesia haya terminado convirtiéndose en una estructura burocrática diseñada para sostener una industria de provisión de servicios y espectáculos religiosos, lo suficientemente novedosos y bien hechos como para atraer a un público, ojalá creciente, de consumidores de dichos servicios, esperando que quieran pagar por ellos un precio razonable. ¿Cómo les parece esa definición de iglesia? Ay, no, ¿cuál precio razonable? Si en la iglesia no se cobra la entrada. No, pero la salida sí. Y entonces, terminamos, nuestros hermanos, creyendo que la iglesia es un cúmulo de edificios más o menos adecuados, una estructura administrativa organizacional más o menos funcional y una feligresía más o menos numerosa y no muy entusiasta, por lo que escuché esta mañana, a la que no le interesa ni un rábano constituirse como una comunidad. Seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros anhelamos porque esto sea una comunidad? Oramos para que Dios haga algo y se convierta en una comunidad y sea una comunidad. ¿Por qué? Porque estamos más cómodos si no es una comunidad. Es más fácil de manejar si no es una comunidad. Para empeorar las cosas, vivimos en una época en la que el idioma nos juega una mala pasada. Se están cambiando el sentido de las palabras. ¿Recuerdan ustedes, quienes tienen edad suficiente, cuando yo era más o menos joven, por ejemplo, tolerancia? Tolerancia significaba que, mira, a mí no me gusta lo que estás haciendo, me molesta lo que estás haciendo, pero te voy a aguantar. No te voy a pegar por eso, no te voy a tirar encima de la policía, te voy a aguantar, te voy a tolerar. Hoy no. Hoy tolerancia tiene que ser, se entiende como que si tú a las 3 de la mañana estás escuchando rock pesado a 150 decibeles, yo tengo que tocarte la puerta para ir a decir, ¡ay, qué linda tu música! Gracias por no dejarme dormir, desgraciado. Respeto significaba listo. Tú dices eso, yo digo otra cosa, no te voy a agredir por lo que tú dices. No te voy a ofender por lo que tú dices, pero no estoy de acuerdo, no me parece. Hoy respeto significa, mira, voy a decir que estoy de acuerdo aunque no esté de acuerdo. Y voy a promover tu manera de ver las cosas, aunque me parezca horrible. Porque de lo contrario, no te estoy respetando. Lo mismo ha pasado con la palabra comunidad. Hoy le llamamos comunidad a cualquier panal de abejas. Bueno, panal de abejas sí es una comunidad. A cualquier mano de perros callejeros que pasan, le llamamos comunidad.
cuando lo que tenemos es un colectivo. Son dos cosas completamente distintas. El ejemplo que poníamos en el primer culto creo que nos sirve ahora, vamos a ver. No hay muchos, pero sí sirven. No podemos hablar, por ejemplo, de la comunidad de los calvos de Redil Laureles. Hay unos cuantos que tenemos ese privilegio. Unos cuantos. Hoy no han venido muchos. En el primero sí, estaba más pobladito de esa comunidad. Pero entonces hablamos de esa agrupación de hombres a los que el Señor les dio un exceso de testosterona tan brutal que se les cayó el pelo. Y ya no sabemos qué hacer con nuestra virilidad, pero bueno, eso. ¿Somos una comunidad? No. No nos conocemos. No nos hemos presentado, no sabemos cuál es nuestro nombre, no hemos diseñado una visión común, objetivos comunes, no hemos consensuado una manera de alcanzar esos objetivos y no estamos allí para ayudarnos unos a otros a lograr y alcanzar esos objetivos. No somos una comunidad, somos un colectivo. Y como colectivo es algo que existe solamente en nuestra mente, es un artefacto mental que nos ayuda a entender que estamos hablando de ese grupo de hombres y de nadie más. Los melenudos excluidos, discriminados. Uy, no somos tan incluyentes, ¿no? Entonces vamos a incluir en nuestro colectivo de calvos a los melenudos. No, ¿por qué? Porque ahora discriminación se ha convertido también en una mala palabra. No debemos discriminar. Bueno, ¿y qué pasa si uno de mis contemporáneos se enferma, llega al hospital y dice, doctor, por favor, póngame en el pabellón de pediatría? ¿Me ponen en el pabellón de pediatría? No. ¿A dónde me mandan? ¿Qué es que a geriatría? No. Al pabellón general, digamos, gracias. ¿Hay que discriminar? Ay, no, me discriminaron por mi edad. No me mande a geriatría como que me quiere mandar la hermana allá. Mándeme a ginecología. ¿Me mandan a ginecología? No. Bueno, en los hospitales todavía no, en las cárceles sí. ¿Por qué? Porque usted es hombre. ¿Y quién le dijo que soy hombre? Y entonces me discriminan por edad. Entonces me discriminan por sexo. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y lo mismo nos ha pasado con comunidad. Nos hablan de la comunidad X, Y, Z, plus. Porque ya no se dice más, se dice plus. Y nos hacen creer que un gran porcentaje de la población del país quiere lograr unos cambios, cuando son 4 gatos vociferantes. Pero como se llaman comunidad, se supone que es un montón de gente que se ha puesto de acuerdo para lograr algo. No, son un colectivo. ¿O ustedes creen que existe la comunidad heterosexual? No voy a pedir que levanten la mano quienes son aquí de la comunidad heterosexual, porque entonces puede que nos metamos en problemas. No existe, ni puede existir. El problema es que una comunidad que sí debería existir decidió convertirse en un colectivo. Y esos somos los cristianos. Un grupo de gente que nadie sabe dónde empieza, nadie sabe dónde termina, nadie sabe, a qué huele, a qué cree, de dónde viene o para dónde va. Y claro, si hablamos de los cristianos en Medellín, eso es un grupo muy grande, no puede ser una comunidad. Hablemos entonces de los cristianos de la comuna, ¿cuál es esta? ¿11? Sí. Hablemos de los cristianos de la comuna 11. Todavía la comuna 11 es muy grande.
Bueno, ¿y qué pasa si hablamos de la iglesia local? ¿Somos una comunidad? Lamentablemente, no. Si vamos a ser sinceros, no. Somos más bien un colectivo. Somos un agregado de personas que más o menos nos conocemos, que tenemos algunas cositas en común y que disfrutamos del fuerte y entrañable vínculo que se produce cuando cada domingo nos decimos, yo. ¿Cómo estás? Bien, gloria a Dios, ya, chao, lárgate. Desaparece mi vida hasta el próximo domingo. Se nos dice que esta comunidad del primer siglo estaban unidos de cuerpo, de alma, un solo corazón, un solo alma. Habían renunciado a la propiedad privada en pos de compartir sus pertenencias de manera que ninguno tuviera necesidad. No vamos a meternos en eso. No vamos a meternos en el tema de la propiedad porque hay que hacer un estudio bien hecho de cómo era el tema de las propiedades, cómo se manejaba. Hay que hacer un estudio socioeconómico, cultural y político. No nos vamos a meter allí. Pero sí metámonos en el tema de qué significa eso de la unanimidad, de alma y de corazón. Hay una expresión, los unos con los otros, o los unos a los otros. ¿Saben cuántas veces esa expresión se encuentra en el Nuevo Testamento? 59 veces. Ámense los unos a los otros. Hónrense, instrúyanse, espérense, sopórtense, preocúpense, anímense, exhórtense, confiésense, ayúdense y una larga lista de etcéteras los unos a los otros. ¿Qué es lo que Dios espera que hagamos? ¿Qué es lo que Dios nos manda a hacer como una expresión de nuestra fe, de nuestra comunión y de nuestra vivencia como miembros de una familia, de un ejército y de un cuerpo, que son los tres símiles que usa el Señor para la iglesia en la Biblia? Somos una familia, somos un ejército, somos un cuerpo. Pero nosotros no queremos ser un cuerpo. Y nosotros tenemos miembros del cuerpo a los que consideramos muy importantes y que si viene o no viene, eso nos afecta. Si está o no está, nos afecta. Si cumple o no cumple sus roles, nos afecta. Está como el caso de ese muchacho que no quiere levantarse el domingo en la mañana y la mamá le dice, mi hijo, levántese, mire la hora que es. Ah, mamá, déjame dormir. Venga, yo le preparo un chicharroncito y un calentado para que se le... No, mamá, no quiero. Pero hijo, mire que ya va a ser la hora del culto, tiene que ir a la iglesia. No, mamá, yo no quiero ir. Ay, pero hijo, acuérdese que usted es el pastor. Ay, sí, claro. ¿Por qué nos da risa? Porque creemos que es un miembro importantísimo. Pero ¿cuántos hay que no vienen? Y ni nos va, ni nos viene. Es como si dijéramos que una mañana nos levantamos apresurados, que se nos está haciendo tarde para el trabajo, y toda nuestra esencia, lo que somos, lo que sentimos, lo que percibimos, va para un lado, y el dedo chiquito del pie izquierdo va para otro lado, porque decidió abrazarse al pie de la cama. ¿Qué le decimos? Pues, vaya para donde quiera. Ay. O le decimos, usted es el dedo chiquito del pie izquierdo y yo ni siquiera soy zurdo, así que no me friegue, no lo necesito. Porque hoy yo voy a estudiar para mi examen, yo no necesito caminar para ningún lado. Y el dedito le responde, pum, 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 pum.
no te voy a dejar estudiar. Hasta que no me pongas hielo y no te tomes un par de paracetamol, no te voy a dejar estudiar. Pero en la iglesia creemos que sí. Que si la mamá no levanta a Parmenio para que venga, entonces estamos fregados. Pero si es otro el que falta, no importa. Ahora bien, todos nosotros estamos contentos con que hay una expresión personal, íntima de la fe, porque pues obviamente nadie puede creer por ti, nadie puede aceptar a Cristo por ti, nadie puede arrepentirse de tus pecados por ti, nadie puede hacer eso por ti, es algo puramente personal e intransferible. ¿No es cierto? Bueno. Pero ¿se han dado cuenta ustedes de que la experiencia de la fe individual, personal e íntima empieza y termina con la conversión? De ahí en adelante es una expresión comunitaria. La fe se expresa en el cuerpo de Cristo. O por lo menos así debería ser. Pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos tomado la dimensión personal de nuestra fe y la dimensión comunitaria de nuestra fe, y a las dos las hemos convertido en un remedio de la realidad. A nivel personal, hemos traspasado las tareas del alma al cumplimiento de una religión. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que debemos hacer morir al hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. Nos dice que debemos dejar atrás lo que es de la carne para convertirnos en espirituales. Nos dice que debemos perseguir la imagen del hombre perfecto que es Jesucristo. Esas son tareas del alma. ¿En qué lo hemos convertido? Yo voy cada domingo, o un domingo sí, un domingo no. Llego, aunque sea un poquito tarde, canto, aunque sea sin ganas, dejo una plata, aunque sea poquito. Y me voy corriendo. Y que Dios se quede contento. Entonces otro lo mira y le dice, uy, no, qué tipo tan horroroso. Tienes que tener comunión con tus hermanos. Yo sí me quedo, por lo menos 3 o 4 minutos después que termina el culto, y me tomo un tinto. Y me vuelo. Pero somos una comunidad. Pero a la experiencia comunitaria ya hemos renunciado. Ya no queremos ser comunidad, somos colectivo. Por ejemplo, la palabra nos manda a animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, ¿no es cierto? Pero nosotros decimos, no, esto es personal, esto es íntimo, que tu mano derecha no sepa lo que nunca das con la mano izquierda. La Escritura nos dice que confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. Y nosotros los evangélicos, ¿qué decimos? Uy, no, la confesión, eso es una cosa católica, nosotros ya hemos superado esa vaina. Esto es entre Dios y yo. Le he puesto los cachos a mi mujer 10 veces y no se lo he confesado, porque yo se lo he confesado a mi Dios y mi Diosito me ha perdonado. Insistimos en que la fe es algo personal, íntimo. A lo que voy, mis hermanos, es que no solamente hemos olvidado esa dimensión comunitaria, sino que la hemos evitado intencionalmente. ¿Por qué? Pues fácil, porque es difícil, es demandante, es costoso. Es demasiado radical para nuestros gustos.
¿Qué hermano, cómo estás? Y no me vas a decir que no estás bien. No, mira que yo, no, eso es falta de fe. ¿Cómo estás? Bien, eso, así me gusta, chao. No, mira, te voy a contar, es que yo, ay, qué pena, se me hizo tarde, adiós. ¿Cómo estás? Bendecido para bendecir, eso es fervor, esa es la actitud, chao. Hemos decidido llamar comunión a pararnos con un carabos, con una galletita en una mano y un juguito de mora en la otra mano. Sí, hay que esperar a que todos hayan recibido, ¿sí? ¿Ya todos lo tienen? Sí. Bueno, traguen y vean. ¡Ay, esa es la comunión! Vayan y lean el pasaje. Es el Señor Jesús, la noche que fue entregado, partió el pan y dijo. Y después que hubieron cenado, tomó la copa y dijo. Eso no es como peluqueando calvos. Otra vez el colectivo salió. El Señor partió el pan, les dio un mensaje, cenaron juntos y luego levantó la copa y les dio otro mensaje. Comieron juntos. Y en el texto que acabamos de leer, dice, ellos compartían todos los días en el templo, pero partían el pan, ¿dónde? En sus casas. No una ceremonia religiosa. Tin, tin, pan y salga para pintura. Las escrituras dicen que somos hijos del mismo Padre, que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos y por eso nos llamamos hermanos. No camaradas, ni parceros, ni ninguna de esas cosas. Somos hermanos. No podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano a quien sí vemos. Conocer la necesidad de un hermano y no responder a ella es rechazar a Cristo. Nos dice que tenemos un mismo espíritu, nos dice que debemos ser de un mismo sentir, que debemos ser unánimes, que cuando un miembro se duele, ese dolor es de todos. ¿Cómo podemos empezar entre nosotros a vivir este tema de la comunión? Por ejemplo, frente a la destrucción sistemática de la familia, había una época, antes de que nos descubrieran, vivíamos en tribus, ¿se acuerdan? Bueno, espero que se acuerden. Y en la tribu, todos aprendíamos de todo. Han oído hablar de las malocas, unas casas grandotes, todas vivían ahí. Entonces, ¿qué pasa? Los niños veían cómo los adultos resolvían sus problemas, cómo tomaban decisiones, cómo resolvían un conflicto, cómo se ponían de acuerdo para salir a cazar o defenderse de los enemigos, qué sé yo. Cuando ya renunciamos a las malocas y a las tribus, las familias extendidas cumplían ese rol, esa función. Entonces uno veía cómo se agarraba el tío Lolo con el tío Pepe y cómo arreglaban su situación después entre los dos tíos, cómo se mechoneaba su mamá con la tía no sé cuántas y después cómo se arreglaban entre ellas y así sucesivamente. O bueno, hay que tomar una decisión. Entonces se sentaban por ahí como 20, 25 personas alrededor de una mesa y discutían hasta que llegaban a tomar una decisión. Pero el estilo de vida que tenemos acabó con la familia extendida en muchos sentidos y ya los niños tenían que resignarse a ver cómo papá y mamá hacían las cosas. Pero muchas veces papá y mamá hacían las cosas a escondidas o en privado para no molestar a los niños. Entonces peleaban en privado, se arreglaban en privado. Y no sabíamos cómo se hacía eso. Nosotros acabaríamos con el 90% de la necesidad de consejería en una iglesia si solamente aprendiéramos a resolver problemas, a tomar decisiones y a manejar relaciones. Pero como no sabemos, nos enredamos y necesitamos de alguien más que nos ayude a desenredarnos. Si ya no están las familias, porque ahora el porcentaje de familias monoparentales es todavía mayor.
¿De dónde aprende un niño? Vive con su mamá. Y la mamá resuelve sus conflictos aquí. Toma sus decisiones aquí. Sufre aquí. Necesitamos constituirnos en familia otra vez. No hay dónde más. Seamos, bueno, no constituirnos, somos una familia. Empezamos a vivir como familia. ¿Cuántos de nuestros niños celebran su cumpleaños? Él y la mamá. ¿Cuántos de nuestros niños crecen sin un modelo masculino de poder decir, uy, sí, cuando sea grande yo quiero ser como ese man? ¿Cuántas de nuestras niñas crecen sin un modelo masculino? Porque generalmente crecen con la mamá heroica, sacrificada, a quien admiro y respeto enormemente, pero solita. ¿Dónde está ese modelo de hombre que ya pueda decir, menos que este man yo no voy a aguantar? ¿Cuántos de nuestros ancianos se mueren de soledad? De pura y simple. ¿Saben ustedes que hay países europeos que ya han formado el Ministerio de la Soledad? Hay un ministro de la soledad. Y tiene que presentar políticas públicas para acabar con la soledad de las personas sin discapacidad, de los ancianos, de las mamás solas, de todo el que está solo. Porque es una epidemia de salud pública. ¿Cuántos de nuestros ancianos viven en un tercer, cuarto piso, un edificio antiguo, no tiene ascensor? Tienen dificultades para mercar, tienen dificultades para ir a sus citas médicas. Y ni siquiera ir a las citas médicas. Estaban acostumbrados a ir a pedir la cita. Después le dijeron, no, tranquilo, lo puede hacer por teléfono. Listo. Pedían su cita por teléfono. Después le dijeron, no, olvídese, marque www, no sé qué.com. Y ahí le vamos a atender. ¿Triple qué? ¿Me acaba de insultar? No tengo computador. Ah, bueno, tranquilo que para eso le tenemos a Locobot. Desde su celular usted puede decirle, no tiene ni que apretar un botón, dígale, mira loco, necesito una cita para tal día. Un celular, ¿qué es eso? Yo todavía en mi casa tengo un cuernófono, no tengo celular. ¿Quién le saca la cita a estos hermanos? ¿Quién los recoge ese día? ¿Quién los vuelve a traer? ¿Quién les tiene un almuercito caliente cuando regresan? Porque estuvo desde las 4 de la mañana en la EPS y es la 1:30 y no ha regresado. ¿Sabían ustedes? Bueno, uno de mis grupos de interés, por quienes todavía sufro, son nuestros hermanos y hermanas solteros. Antes, después de los 20 y tantos, no veía uno a nadie soltero. Después de los 30 y tantos, después de los 40 y tantos, y ahora ni se diga. Pero ahí están. Y son nuestros hermanos. ¿Sabían ustedes que uno se sienta a conversar con ellos? Descubre que para un buen porcentaje de ellos, no todos, obviamente, cuando termina el culto es uno de los momentos más difíciles de la semana. ¿Por qué? Porque es el momento en que las familias dicen, bueno, nos vemos en Cocorico, en Frisbee, no sé qué, o va para la casa, así, no sé cuántos. Bueno. O aún entre las familias, ¿por qué no nos acompañan? Y cuando llega el momento, otra vez, el modelo cucaracha, todo el mundo se desapareció y ellos se van para la casa a calentar algo y comérselo frente al televisor. O se buscan un meterito por ahí con algo donde parar el celular contra el azucarero para ver algo en YouTube mientras comen. ¿Por qué? Si es mi hermano.
Si es mi hermana. Pónganse en eso. Pónganse a imaginarse. Tu hermano de carne, de papá y mamá, está aquí. Tú sabes que vive solo. Saliendo de acá, ¿qué haces? Obvio, venga hermano, almorcemos y después vemos el partido. Si hacemos eso con un hermano de carne, ¿por qué no hacemos eso con nuestro hermano en Cristo? ¿Qué pasaría si nosotros nos organizamos aquí? Listo, terminó el culto, recojan las sillas, pongan la mesa. Y este domingo le toca a 2 familias, le toca a 3 familias. Han traído una ensaladita, unos sándwiches, un pollo. El que se quiera quedar, quédese después del culto, vamos a almorzar juntos. Y hemos traído juegos de mesa, y hemos puesto colchonetas, entonces algunos van a jugar, otros se van a echar un motoso. Y nos parece como cualquier cosa. Piensen en una mamá sola. Tener una tarde en la semana donde alguien se haga cargo del bodoquito ese. Donde ella se puede echar una siestica mientras alguien se encarga. ¿Cuántos de nuestros ancianos estarían felices si se anotarían aquí para pasar la tarde jugueteando con esos chinos? Y poder dar un respiro a la espalda de esa mujer. O poderle dar una oportunidad a ella de tener una conversación con otro ser humano adulto. Porque se la pasa solamente con su bebé o con sus niños chiquitos y nada más. No tiene tiempo para socializar. ¿Hemos pensado en ellos alguna vez? ¿Se nos ha ocurrido algo así alguna vez? Bueno, entonces hagámonos estas preguntas. Hermano, ¿nos conocemos? Mira así a lo largo y a lo ancho de la fila en la que estás sentado. Y no voltees para atrás para no dar mucha boleta. ¿Los conoces? ¿Sabemos cuáles son nuestras circunstancias personales, familiares, laborales, de vida? Había una época que los pastores visitaban las familias de su iglesia y así se enteraban de que vivían en 2 habitaciones, papá, mamá y 14 hijos. Y pueden entender la situación, las circunstancias de esa familia. Así no se puede hacer absolutamente nada más. Se puede entender. Decirle, te conozco, te entiendo, antes de decirle, te amo. Porque ahora lo único que hacemos es ponernos una camiseta con un emoji sonriente que dice, Dios te ama y yo también, pero me importas un rábano. Pero te amo. Mientras que el amor, el Señor nos lo presenta como algo trabajoso. En 1 de Tesalonicenses, Pablo felicita a los cristianos de Tesalónica, no por su fe, no por su amor, ni por su esperanza, sino por la obra de su fe, por la perseverancia de su esperanza y por el trabajo de su amor. Su amor es trabajoso, es fatigoso. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tratado de avanzar en medio de la selva o la manigua con un machete, abriendo camino? La expresión la tenemos, avanzó trabajosamente. O pregúntenle a alguna hermana que alguna vez se le ocurrió tener un hijo o una hija. Qué tan suave, tierno, dulce y placentero fue su trabajo de parto. El amor cuesta, el amor es trabajoso, el amor es duro, el amor es difícil y el amor duele.
Ni siquiera Dios nos pudo amar sin sufrir, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ni tenga vida eterna. ¿Ustedes creen que no le dolió? Ni siquiera Jesucristo nos pudo amar sin ir a la cruz. ¿Ustedes creen que fue feliz, dichoso, como artista de cine? Clávame cuando quieras. Sudó gotas como de sangre y le dijo a su padre: aparta de mí esta copa. No quiero ir a la cruz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, por amor a ti y por amor a ellos. Que la próxima vez que yo le pregunte a mi hermano: ¿cómo estás?, no sea: ¿cómo estás? Pero no quiero saberlo. Míralo a los ojos. Y si te dice: no, bien, es que de verdad quiero saber cómo estás. Quiero saber si estás triste. Quiero saber si estás solo. Quiero saber si estás angustiado. Quiero saber si tienes necesidades. Pero nosotros le decimos: no quiero saber nada, no me digas, no me vayas a fregar mi tarde de domingo y que Dios te bendiga. Porque yo no te voy a bendecir. Que Dios te escuche, porque yo no te voy a escuchar. Que Dios te abrace, porque yo no lo voy a hacer. Es demasiado incómodo. Y lo estoy diciendo, hermanos, porque saliendo del primer culto me dice: ay, pastor, usted nos dio con palo. Pues sí, pero lo estoy diciendo desde mi condición de culpable. Esto primero me dio palo a mí. Y claro, yo digo: ¿por qué voy a ser el único aporreado? Mejor voy a aporrear a todo el mundo también. Soy introvertido, soy tímido, casi patológicamente. He aprendido, claro, es que es mucho más fácil hablarle a 100 personas, porque nadie me va a responder nada, que hablarle a una sola persona y preguntarle: ¿por qué estás llorando? Eso es más difícil, es más costoso. Entonces, mis hermanos, los invito a una revolución. Hagámonos revolucionarios hoy. Pero una revolución en la que el único muerto sea el hombre viejo, egocéntrico, egoísta, a quien no le importa a nadie más, que solo busca su edificación, su bonificación, su bendición, su placer y que nadie le fregue la vida. Ese tiene que morir. Para que crezca el que sí ríe con el que ríe, pero también llora con el que llora. El que toca al leproso, el que acompaña a la viuda. ¿No puede resucitar a su hijo? Ayúdala a enterrarlo. Les invito, hermanos, a que convirtamos este colectivo en una comunidad. Sí, hay una comunidad pequeña en el centro, pero hay un montón de moscas volando alrededor, felices con asistir a un culto los domingos de vez en cuando. No, todos están invitados a la comunidad. Todos están invitados a la familia. A los que revolotean alrededor, les animo a buscar la manera de entrar. Y a los que están adentro, les animo a invitar todavía más intencionalmente a los que están afuera. De esa manera nuestro Señor sea glorificado y que de esa manera nuestra vivencia como miembros de esta iglesia sea más que la de practicar una religión, para que esa sea nuestra vida, para la bendición de mi hermano, para la edificación de mi alma y para la gloria de Dios. Señor amado, gracias una vez más por tu palabra, que sí nos remueve, nos confronta,
nos incomoda, entra como una espada de dos filos y eso duele. Yo quiero seguir estando cómodo. Yo quiero que me siga siendo fácil ser cristiano. Que no me cueste gran cosa. Señor, tú tienes que estar ya contento con que yo me sacrifique en levantarme un domingo para venir. Cuando yo lo que quiero es seguir en mi cama. Yo preferiría estar en la ciclovía y no acá. Que eso te llegue como ofrenda de olor grato. Dios mío, enséñame a entender quién eres tú y quién soy yo delante de ti. Y enséñame a voltear y ver a mi hermano, quien para mí es un ser insignificante y para ti es el centro de tu corazón. Enséñame a ver a mi hermano así. Enséñame a amarlo así, aunque me duela, aunque me desgarre conocer su dolor, me angustie conocer su necesidad, aunque yo tenga que desprenderme de mí, de lo mío, interno o externo, para aliviar su dolor, su soledad o su necesidad. Líbranos de ser un club. Líbranos, Señor, de ser un centro religioso. Líbranos a cada uno de nosotros de ser feligreses, porque anhelamos, Señor, la gloria de ser discípulos que hacen discípulos. Y alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.